Bendiciones, hermanos. Aquí le habla la pastora Daisy de la iglesia Polar Memorial. Seguimos hablando acerca de temas interesantes que todo cristiano debe conocer, y hoy vamos a estar hablando de forma superficial del anticristo. Este estudio va a continuar por varias semanas, así que hoy vamos a hablar acerca de la introducción, es decir, vamos a introducir este tema en nuestros estudios bíblicos y vamos a comenzar hablando acerca de este personaje. Amén. Porque si hay uno de los personajes de tiempos postreros que generan más curiosidad, temor por todo lo que se habla acerca de él, es el famoso anticristo. Y muchas personas, entre ellos muchos colegas, pastores, teólogos cristianos, han llegado a señalar algunos personajes que están viviendo actualmente, que son personajes que nosotros conocemos a nivel mundial como el anticristo, en ocasiones líderes religiosos o políticos de la actualidad. Entre ellos han nombrado al Papa Francisco, a Barack Obama, al rey Felipe de Borbón, a Vladimir Putin, a Trump. Es decir, que le han acatado este famoso nombre de anticristo a muchos personajes de la historia, pero no debemos dejarnos llevar por esto, porque por lo que las personas dicen, y hoy vamos a estudiar a la luz de las Escrituras quién realmente es el anticristo. Amén. Así que oremos para comenzar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar acerca de tu palabra, Señor. Danos de tu sabiduría para entender, danos de tu paciencia, bendito Dios, y permite que este estudio bíblico sea para bendición de muchos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, primeramente tenemos que entender que la palabra del Señor nos habla del anticristo y de otros anticristos, es decir, pero un personaje específicamente del anticristo de los últimos tiempos, es decir, el último de los gobernantes de este mundo, es decir, del gobierno humano en la historia del mundo, y los otros, es decir, los llamados anticristos, son los que se han opuesto a Dios y a la iglesia a través de los tiempos hasta la actualidad. Desde la iglesia primitiva se señalaba a Nerón como anticristo hasta la era moderna, como con Napoleón, que quiso conquistar el mundo, con Hitler, que mató a millones de judíos. Muchos anticristos se han levantado y aún podemos señalar como anticristos a todas aquellas religiones, filosofías o doctrinas que niegan que el Hijo de Dios ha venido a este mundo, o que niegan la existencia de Él, es decir, la deidad de Jesús como Hijo de Dios. Amén. Primera de Juan capítulo 1, versículo del 23 al 23 nos dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Amén. Pero vamos a responder por medio de las Escrituras quién realmente es el anticristo y todas las preguntas que nos podamos hacer a través de este estudio bíblico. Es decir, ¿quién es este personaje enigmático llamado anticristo? ¿Por qué es que se le llama anticristo? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo del 3 al 4 nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Por tanto, hermanos, ninguno de los mencionados anteriormente es el anticristo. Es decir, ni el Papa, ni Trump, ni todas las personas que se han mencionado por diferentes pastores o teólogos como el llamado anticristo. Ahora, ¿qué es lo que realmente significa anticristo? Anti es contra, y Cristo, todos sabemos que es nuestro Señor, y el todo anticristo, es decir, todo lo que se opone a Cristo, también tendrá una personalidad, este Señor, es decir, el anticristo, totalmente contraria, opuesta a nuestro Señor Jesucristo. Así como nuestro Señor Jesucristo era la imagen visible del Padre Celestial, el anticristo será la imagen de Satanás. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 8 y 9 nos dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es decir, que mientras que Jesús es la imagen del Padre,
El anticristo es la imagen de Satanás. Apocalipsis capítulo 13, versículos 4 y 7 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemia, se le dio autoridad para actuar por 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Amén. Es decir, ¿cuándo es que aparecerá el anticristo? Es una de las preguntas que siempre vienen a nuestra mente. Ya vimos quién es el anticristo de forma superficial, es decir, qué significa la palabra anticristo y en qué versículos de la Biblia se habla acerca del advenimiento de este personaje. Ahorita vamos a ver cuándo es que vendrá el anticristo. El anticristo aparecerá cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada de este mundo, cuando ya no exista nada que lo detenga, cuando el Espíritu Santo de Dios que mora en el corazón de todo cristiano sea arrebatado con su iglesia. ¿Por qué? Porque el anticristo no puede actuar mientras la iglesia, que somos nosotros, templo vivo del Espíritu Santo de este mundo, esté en la tierra. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es decir, hermanos, que en medio de ese caos mundial por el arrebatamiento de la iglesia, es decir, la desaparición de millones de personas de forma inexplicable, en todo el mundo aparecerá este personaje de astucia y diplomacia para hacer pactos de paz en el mundo y sobre todo Israel. Daniel capítulo 9, versículo 27 y Apocalipsis 6 del 1 al 2 nos dice, Daniel 9, 27, por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y Apocalipsis 6:2 nos dice, y miré un caballo blanco, y al que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Amén. Es decir, que ya sabemos que mientras no ocurra el arrebatamiento de la iglesia, el anticristo no va a manifestarse. Es decir, ahora veremos de qué nación o de qué lugar es que proviene o vendrá el anticristo. Amén. No existe en la Biblia confirmación de que el anticristo vendrá de tal lugar o más cual lugar, pero sí habla acerca de las probabilidades de dónde es el anticristo. Amén. Dicen que la profecía de las 70 semanas nos dice que el anticristo vendrá de una nación que destruyó al pueblo de Dios. Daniel capítulo 9, versículo 25 al 26 nos dice, el pueblo de ese príncipe que ha de venir fue el imperio romano. Pero no necesariamente, fíjense, en esta profecía, Daniel capítulo 9, versículo del 25 al 26, nos dice que el anticristo vendrá de una nación que destruyó al pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue destruido por el imperio romano, pero el imperio romano lo formaban varios países, amén. Es decir, que no necesariamente el anticristo tiene que ser el papa, porque es de Italia. El anticristo no necesariamente tiene que ser de Italia. ¿Por qué? Porque el imperio romano lo formaban un conjunto de países que abarcaban más de 6 millones de kilómetros cuadrados, es decir, la actual Italia, la actual Francia. Estamos hablando de toda la península ibérica y gran parte de la Europa oriental. Estamos hablando de los Balcanes, de Egipto, de Grecia, de Persia. Es decir, que de cualquiera de estos lugares puede emerger o surgir el anticristo. En Daniel capítulo 9, versículos 25 y 26, que les hablaba hace un momento, les dice así, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas.
y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es decir, hermanos, igualmente en la Biblia encontramos algunas referencias que nos dicen que puede ser el anticristo una persona del pueblo de Dios, es decir, un judío. Zacarías capítulo 8, versículo 23 y Daniel 11, 37. Y les leo. Zacarías 8, 23 nos dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, que en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Daniel 11:37 dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Hasta aquí hemos visto quién puede ser el anticristo, de dónde viene el anticristo, cuándo aparecerá el anticristo. Ahora vamos a hablar de algunas de las características de este personaje. Lo primero, hará uso de lo oculto y de lo satánico. Daniel 8:23 y Daniel 11:37 al 39. Daniel 8:23 nos dice: y al reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas. Eso nos dice Daniel 8:23 y Daniel 11:37 al 39. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por medio repartirá la tierra. Ahora, otra pregunta. ¿Qué tipo de poder tendrá el anticristo? Va a tener los mismos poderes que ejercía el Imperio Romano a nivel mundial, es decir, poder político, religioso y económico. Poder político, esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, y les leo. Y también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es decir, que por este versículo, Apocalipsis 13, 5, vemos que el anticristo va a ejercer poder político. Poder religioso, Apocalipsis 13, 12 nos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Fíjense, tenía los cuernos de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ahí vemos que va a ser un cordero en apariencia, pero en realidad es algo diferente. Amén. Va a ser como un dragón. Va a tener poder económico, Apocalipsis 3, versículos 16 y 17, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué nos está diciendo? Que él también va a controlar el poder económico. ¿Por qué? Porque nadie que no sea de sus seguidores va a poder comprar, va a poder vender, va a poder hacer nada desde el punto de vista financiero y económico. Amén. Ahora, ¿qué significa ese número que el anticristo va a colocar en las manos o en la frente de las personas? Es decir, la marca de la bestia. El número es 666, Apocalipsis capítulo 13, versículo del 17 al 18 dice: aquí hay sabiduría, y el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Muchos en la actualidad, quieren hacer como de lugar de señalar como la bestia al anticristo a un papa, y toman las palabras de Vicarius Filii Dei. Es decir, pero en este momento
En el momento en que Juan escribe del Apocalipsis, la persona que representaba totalmente al anticristo era el emperador Nerón, y es por eso que en hebreo, al sumar los valores de las letras del nombre de Nerón, da como resultado 666, y les voy a explicar, amén, les voy a explicar exactamente cómo es. Hay una ciencia que se llama gematría, es decir, cuando tú le das asignación o valores a las letras del alfabeto hebreo, y en hebreo las consonantes de Nerón César, son NRWN QSR, que el nombre de Nerón, cuando le das valor a las letras, Nerón solamente suma 306, y el nombre César, es decir, Nerón César o César Nerón, suma 360. Cuando tú sumas 306 con 360 te da 366. Es decir, que el número del nombre de la bestia nos confirma que el anticristo representará el poder del Imperio Romano de aquella época, pero con el poder mismo de Satanás. Es decir, en aquel momento pensaban que era Nerón, y lo sumaban sus nombres con la gematría. Gematría se le daba valor a estas letras, y cuando tú sumabas las consonantes del idioma hebreo te daba 366. Es decir, 306 el nombre Nerón y 360 la palabra o el nombre César. Entonces, cuando tú sumabas 306 con 366 te daba 666. Es decir, que el anticristo va a tener el mismo poder que tuvo el César Nerón de aquella época. Es decir, el César que estaba en el Imperio Romano. Y ya hablamos de cuáles eran los países que actualmente, es decir, el terreno o la tierra que formaban el Imperio Romano anteriormente, y que ahorita estuvimos diciendo cuáles eran los países que formaban este Imperio Romano, y que pensamos que de aquí es donde va a salir el anticristo, y que este anticristo, según la palabra de Dios, va a tener el mismo poder que el Imperio Romano, pero de manera diferente. ¿Por qué? Con el poder inmenso de Satanás. Ahora, ¿cómo es que va a ser el final del anticristo? Por su arrogancia y el engaño de Satanás, se enfrentará a nuestro Señor Jesucristo en el valle de Armagedón. Apocalipsis capítulo 16, versículos del 13 al 16, y dice así: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Es decir, que el anticristo va a tener un final cuando ocurra la batalla de él, el enfrentamiento en Armagedón. Lo dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 al 16, es en este enfrentamiento nuestro Señor Jesucristo vencerá al malvado, y entonces nosotros gozaremos de la paz que Él nos promete en su palabra. Que Dios me los bendiga a todos, hermanos, y la semana que viene vamos a ir continuando estudiando este tema tan interesante del anticristo. Que Dios me los bendiga a todos. Feliz tarde.